Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos al webinar titulado ¿Cómo ser un analista de datos Power BI certificado por Microsoft? El webinar tendrá dos bloques. El primer bloque consistirá en la exposición por 40 minutos del ingeniero José Reyes y el segundo bloque tendrá una duración de 10 minutos de preguntas y consultas de los participantes. En el webinar será dirigido por el ingeniero José Reyes, quien es consultor senior en gestión de proyectos, riesgos, claims, planeamiento y control de proyectos de gran envergadura de minería y edificaciones. Sin más, le damos el pase al ingeniero José Reyes. Ok, Mariana, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. ¿Ah? Bueno, a raíz de que hubo varios compañeros, colegas interesados en poder obtener la certificación como analista de datos en Power BI por Microsoft, he querido hacer este pequeño aporte para que puedan más o menos ver el camino que he seguido para poder obtener esta certificación. Sabemos que el Power BI hoy en día prácticamente es un boom en todo lo que es gestión de proyectos, sino en diferentes ámbitos, en diferentes negocios como educación, administración, diferentes clases de, de industrias ya están usando la reportabilidad en tiempo real, ¿no? Una de las principales usadas para este fin es el Power BI, ¿ok? Entonces, empezamos. Mi curso un ratito. Y ya está. Ok, primero vamos a detallar un poco sobre la agenda de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Primero vamos a ver los objetivos de webinar, son principalmente tres, que vamos a detallar en la siguiente lámina. Vamos a especificar un poco en qué consiste la certificación de analista de datos de Power BI certificado por Microsoft. Ok, vamos a ver la estructura del examen, el que hasta ahora es llamado DA100, que va a estar vigente solamente hasta fin de mes, y este nuevo examen, que es el PL300, que es muy similar. Vamos a ver algunas diferencias entre ellos, que son muy pocas, por lo que, y lo vamos a ver también en la charla. También vamos a ver las características de este examen. Es un examen bien peculiar. Vamos a ver cada uno de las características de este examen. Vamos a ver los tipos de preguntas. Ok, no es un examen con una forma típica de preguntas. No, la certificación es un enunciado con 4 alternativas y tienes que marcar una. Acá no es tanto así. Hay tipos de preguntas que nos pueden venir y hay que estar preparados para cada una de este tipo de preguntas. Ok, vamos a ver las formas de realizar el examen. Principalmente hay dos. Puedes hacerlo de tu casa o puedes hacerlo en un centro de toma de exámenes. Y vamos a ver el plato fuerte, que es el temario del examen PL300, ¿no? Tenemos como parte del temario preparar la data, visualizar y analizar la data, y luego deploy and maintain assets, ¿okay? Que consiste básicamente en trabajar en el Power BI Service, en la web. ¿Okay? Acá hay varios temas de seguridad de datos, información que tenemos que tener en cuenta, y Microsoft impulsa bastante a conocer este tema. ¿Okay? Finalmente vamos a dar unas breves recomendaciones que le podría dar con respecto a este examen y esta certificación. ¿Ok? Entonces, pasamos. Primero me presento, soy José Miguel Reyes, soy consultor en gestión de proyectos, soy ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Cuento con las certificaciones PSP, CCP y EBP-LACI. También cuento con las certificaciones PMI-SP, PMI-RMP, relativa a gestión de riesgos,
y PMP. Y recientemente me he certificado como analista de datos Power BI por Microsoft. ¿Ok? Bueno, sin más, empezamos con los objetivos del webinar, ¿no? Uno de los principales objetivos es dar a conocer y difundir esta certificación, la certificación como analista de datos de Power BI por Microsoft, ¿no? Tengo varios compañeros que sí conocen esta certificación. Los invito a que puedan conocer más y puedan, si se van a dedicar de repente a la consultoría, este tipo de certificaciones te ayuda mucho, ¿no? También te ayuda mucho a poder un profesional, entre otros beneficios, ¿no? También quiero, como objetivo de este webinar, es dar una visión general y requisitos y sobre todo hablar sobre el temario, ¿no? El temario es muy interesante y está muy alineado a lo que nosotros requerimos principalmente, en mi caso, que veo full reportabilidad en tiempo real en gestión de proyectos. ¿Ok? Y a la vez también difundir las mejores prácticas en la industria sobre análisis de datos y reportabilidad en tiempo real, ¿no? Cuando vamos a ver cada uno de los temas que están en el temario, vamos a ver que hay diferentes buenas prácticas que podemos aplicarlas en cada uno de las áreas de negocio en la cual nos desempeñemos, ¿no? Como comenté, no necesariamente los analistas de datos ven solamente control de proyectos o gestión de proyectos o costos de proyectos, sino el análisis de datos lo puedes tocar en diferentes negocios, ¿no? En el negocio automotriz, en el negocio de repente de educación, en las estadísticas, en en el área de ventas, ¿no? Diferentes negocios, áreas, en diferentes negocios debemos usar y es muy productivo usar el análisis de datos y la reportabilidad en tiempo real. ¿Ok? Entonces, empezamos. Bueno, acá quería primero mostrar la insignia que obtienes cuando uno se certifica como analista de datos en Power BI. Cuando obtienes incluso el mismo día que tú logras pasar el examen, Microsoft te envía esta insignia, ¿no? Para que lo puedas compartir en tus redes, en tu currículum, y donde mejor lo consideres, ¿no? Y acá quería resaltar la definición, ¿no? ¿Qué es lo que significa ser un analista de datos certificado por Microsoft, ¿no? Acá, por ejemplo, Microsoft nos indica, ¿no? Lograr o ganar la certificación como analista de datos Power BI valida los skills, ¿no? Las competencias y el conocimiento requerido para poder aplicar y maximizar el valor en tu negocio, ¿ok? Usando Power BI. Como experto en análisis de datos, eres responsable de diseñar y construir modelos de datos, ¿no? Puedes limpiar, transformar datos y tienes la capacidad de crear diferentes visualizaciones que van a dar un valor agregado al negocio, ¿ok? Entonces, esta es la definición de un analista de datos, ¿no? Y lo que logra, de lo que Microsoft certifica que tú puedes lograr teniendo esta certificación, ¿ok? Para poder obtener esta certificación, tienes que pasar este examen, el DA100, ¿ok? Bueno, como lo comenté, el DA100 solamente va a estar disponible hasta fines de este mes, ¿ok? Sin embargo, ahora tenemos el examen PL300, que es muy similar y ya está disponible a partir de inicio, desde el 1 de marzo ya estuvo disponible el PL300, ¿ok? Y este examen es el que va a estar vigente por el resto del año, ¿ok? Salvo que haya algún cambio que ya Microsoft lo informará oportunamente. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora las principales diferencias entre ambos exámenes, ¿ok? El examen que ya está siendo reemplazado, pero que todavía, al día de hoy, todavía está vigente, y el examen que lo va a desplazar.
¿ok? Que ya está disponible a partir del 1 de febrero hacia adelante, ¿ok? Vemos que, por ejemplo, en el DA100, preparar la data es más o menos englobaba casi entre un 20 y 25% de las preguntas. Modelar la data involucraba entre un 25 y 30%. Visualizar la data entre un 20 y 25%. Analizar la data entre 10 y 15%. Y los temas de seguridad de la información y Power BI Service solamente tenían entre un 10 y un 15%, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahora con el PL300? Básicamente vemos que acá el área o el dominio referido al Power BI Service y a la seguridad de data, la seguridad de la información, se ha elevado. Ya tenemos casi un 25%, la cuarta parte del examen consiste en Power BI Service. ¿Ok? ¿Cómo nosotros vamos a administrar la información? ¿Cómo vamos a darle seguridad a nuestra información? No permitir que personas externas puedan acceder a la información. ¿Ok? Esto ya Microsoft evalúa el 25% del examen. ¿Ok? También vemos que hay algunos dominios que han bajado levemente los porcentajes a evaluar, ¿no? Por ejemplo, preparar la data tenía un 25%, ahora tiene un 20%. ¿Ok? Luego visualizar la data, entre visualizar la data y analizar la data tenías un 40%. Y ahora solamente se ha agrupado estos dos dominios en uno solo, y ahora solamente cuentas con un 30% de la evaluación. ¿Ok? Como vemos, no hay muchas diferencias, solo la cantidad de preguntas en Power BI Service se ha incrementado, ¿no? Y ha habido leves variaciones en los demás dominios. ¿Ok? No ha habido muchas diferencias. Si ya tienes tiempo preparándote para el DA100, no te alarmes. Lo que has estudiado te sirve de mucho, solo que vas a tener que darle un poco más de énfasis en este campo, ¿no? En Power BI Service. ¿Ok? Entonces, esas son las principales diferencias entre los dos exámenes. ¿Ok? Como lo comenté, este es el examen que ahora ya está vigente y va a seguir estando vigente por el resto del año. Al menos que Microsoft haga algún cambio en estos meses. ¿Okay? Las características del examen, en este caso del PL300. ¿Okay? Si lo vas a dar desde casa, la plataforma es de Pearson Blue. ¿Ok? El formato de las preguntas, tienes preguntas teóricas y también tienes casos de estudio. Estos casos de estudio son muy similares a la vida real. ¿Ok? Tienes bastante información, más de 2 a 3 páginas que tienes que leerlo. Tienes que leer para poder sentarte y poder ponerte en el contexto del caso de estudio, ¿no? Y de este caso de estudio vas a tener varias preguntas. O sea, para un solo enunciado de caso de estudio vas a tener alrededor de 5 o 6 preguntas. Normalmente en el examen puedes tener hasta 2 a 3 casos de estudio. ¿Ok? El examen tiene entre 40 y 60 preguntas. Por ejemplo, a mí me vino 60 preguntas. ¿Ok? El examen tiene un límite de tiempo de 120 minutos. En otras palabras, tienes alrededor de 2 minutos para responder cada pregunta. ¿Ok? Entonces, en tiempo, yo diría que no te tienes que preocupar mucho. ¿Ok? Yo les aconsejaría que para las preguntas teóricas podemos apuntar a resolver cada pregunta en 1 minuto. Pero para el caso de estudio sí hay que reservar un tiempo prudencial. Sobre todo por la lectura, que es extensa. Es cada caso de estudio tiene alrededor de casi 2 hojas de información que tienes que leer. ¿Ok? También hay que agregar acá que el examen también lo puedes dar en español. ¿Ok? Esa es una gran ventaja para hispanoparlantes, ¿no? Para toda la gente de Latinoamérica. La puedes dar en español. ¿Ok? Esto recién se activó desde hace medio año, unos meses. Nada más. Gracias a Dios yo también pude darlo en español.
¿Ok? Entonces, ese es un punto a favor y yo creo que va a animar a varios a poder intentar lograr esta certificación. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una gran ventaja, ¿no? Es en español el examen. Luego, para aprobar este examen, tienes que lograr más del 70% de la puntuación, ¿ok? Más del 70% de la puntuación. Hay otros exámenes como los exámenes de PMI donde aproximadamente tú necesitas tener un 65. Acá la valla es un poco más alta. Un 70% es lo que tú tienes que obtener como mínimo para poder aprobar, ¿ok? Con respecto al costo, bueno, este es el costo en España. Bueno, acá voy a mostrar la página oficial de Microsoft, donde acá vamos a poder ver, por ejemplo, para Perú, cuánto es el costo, ¿no? Acá vamos a seleccionar Perú y vemos que el costo baja. Para Perú, por ejemplo, es $80. Es mucho más bajo que los 160 euros que vimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en Colombia. En Colombia también es $80. A ver, por ejemplo, Chile, de repente hay algunos hermanos chilenos que nos están siguiendo, también es $80, ¿no? Entonces, es un examen que no es tan caro, yo creo que $80 comparación del examen, por ejemplo, PMP, que te cuesta alrededor de $450 a $500, es un costo relativamente bajo, ¿no? Entonces, eso de repente nos va a animar un poco a poder optar por esta certificación, ¿no? Luego, acá en la página de Microsoft, acá cómo te registras, vas acá a programar el examen y acá te va a pedir diferentes datos como tu dirección, tu teléfono, ¿no? Tu título profesional, entre otros, ¿no? Tu correo electrónico y así continuar y te va a dirigir a una plataforma para que puedas pagar y luego programar el examen. ¿Ok? Acá están, por ejemplo, lo que ya habíamos visto, ¿no? Los dominios a evaluar, ¿no? Acá están los porcentajes que ya hemos visto. Y si quieres descargarte el temario simplemente haces un clic y te descargas todo el temario que es acá, ¿no? Todo este es el temario que vamos a ir viendo en las siguientes láminas, ¿ok? O sea, fácilmente tú puedes tener acceso a esta información y también se los puede enviar a su correo electrónico, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, sí. Con respecto a las características del examen, se evalúa una introducción al análisis de datos, las principales consideraciones que tenemos que tener para iniciar un análisis de datos. Luego, también se evalúa en el examen la habilidad que tenemos para preparar los datos para el análisis, ¿no? Tenemos que transformar los datos, limpiar los errores, saber acceder a diferentes tipos de información, por ejemplo, acceder a OneDrive, acceder a SharePoint, por ejemplo, acceder a a la base de datos del Primavera P6, si queremos trabajar directamente con Primavera P6, entre otras fuentes de información, ¿no? Podemos acceder de repente a formularios de Google, a formularios de Microsoft, entre otros, ¿ok? Acá también vamos a resolver diferentes problemas y errores que a veces tenemos cuando queremos importar la información, ¿no? Siempre hay un primer error que siempre es muy frecuente, ¿no? Cuando importamos la data de alguna fuente, ¿no? Entonces, en el examen también te evalúan cómo corriges esos errores. Tienes que saber cómo corregirlo. Eso también se evalúa en parte del examen. Luego vamos a ver, también se evalúa cómo modelamos los datos. O sea, cómo establecemos las relaciones entre tablas, eh, cómo establecemos la relación de uno a muchos o de mucho a uno o de uno a uno, las direcciones entre las relaciones, ¿ok? También se evalúa, ¿no? Luego las diferentes visualizaciones, cuando usamos una visualización, cuando usamos otra, en qué casos, las diferentes visualizaciones más importantes también son evaluadas. Y luego cómo realizar el análisis de la información, ¿ok? Ya teniendo la data, cómo nosotros interpretamos la información que tenemos en cada uno de los gráficos, ¿no? Y luego también se evalúa el Power BI Service, ¿no?
donde acá tenemos la administración de las áreas de trabajo, los conjuntos de datos. Vamos a ver temas de seguridad de información, ¿no? Como lo comenté, no todas las personas en la organización tienen que tener toda la información, sino hay que saber qué personas necesitan la información debida, nada más, no darle mayor información de la que necesitan, ¿ok? Por temas de confidencialidad y de seguridad. ¿Ok? Entonces, todos estos temas te evalúa el examen. Vamos a desarrollar cada uno de estos temas. ¿Ok? Los tipos de preguntas, ¿no? Tenemos preguntas basadas en conocimientos, en los conocimientos que tú tengas en Power BI, y también tenemos preguntas de casos de estudio, ¿no? Los casos de estudio que ya lo había comentado, en el cual tenemos cada caso de estudio se divide en una introducción, ¿no? O sea, es que una introducción del caso de estudio, también nos van a dar la descripción general, un entorno existente, y nos dan unos datos disponibles, nos pueden dar de repente 2 a 3 tablas de información, una estructura y forma de datos también nos pueden dar, nos pueden decir esta tabla, con esta tabla se vinculan de uno a muchos, o una es la tabla de hechos y otra es la tabla de data, ¿no? También nos pueden dar los problemas que tenemos en la data, ¿no? En el caso de estudio podemos tener diferentes problemas, se detallan toda la problemática que nosotros como analista de datos tenemos que resolver, ¿ok? Luego también se detalla en el caso de estudio los requisitos que se necesitan, ¿no? Realmente necesitamos, tal gerente necesita solamente esta información, o tal gerente necesita de repente los datos actualizados cada semana, o de repente hay otro gerente que necesita su dashboard de repente cada 5 horas, ¿no? Hay diferentes requisitos que se tienen que tener para diferentes usuarios, ¿no? Y luego ya vienen las preguntas, ¿no? Como lo comenté, tienes un caso de estudio y de este único caso de estudio te pueden venir entre 4 o 5 preguntas, ¿ok? Esta parte del examen es la que se puede decir que es un poco más complicada. Tienes que ser analítico y tienes que tener la experiencia de haber resuelto análisis de datos, de haber realizado análisis de datos en cada una de las organizaciones o proyectos que hayamos participado, ¿ok? En el caso de estudio es donde realmente se ve las personas que realmente conocen la herramienta y conocen sobre análisis de datos, ¿no? Esta es la parte un poco más complicada del examen, ¿ok? Esta parte también es un poco complicada, pero esta es un poco más, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos sobre los casos de estudio también. ¿Ok? Estos son los tipos de preguntas, ¿ok? Por ejemplo, esta es una pregunta del examen, ¿ok? En la cual nos van a plantear acá un enunciado y te van a decir, para resolver tal problema, acá nos van a dar diferentes opciones, de repente unas 5 opciones, y nosotros con este botón vamos a tener que pasarlos de izquierda a derecha, y en orden, incluso en orden, ¿no? Te dicen acá, por ejemplo, ¿no? Para resolver este problema, por favor especifícame los datos o los pasos que tengo que seguir de forma cronológica para resolver este problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que escoger el orden y cuál de los pasos tienen que ejecutarse secuencialmente para resolver el problema. ¿Ok? Así te vienen varias preguntas del examen. ¿Ok? Este es otro tipo de pregunta, ¿no? En el cual acá te dan varias alternativas y acá te dan estos espacios vacíos y tú tienes que arrastrar y soltar donde corresponda. ¿Ok? Arrastrar y soltar. ¿Ok? Esos son los tipos de preguntas. También tenemos este tipo de preguntas que es un poco más usual, ¿no? En el cual acá te dan, por ejemplo, 5 alternativas y no solamente tienes que marcar una, sino, por ejemplo, acá te dice, ¿no? Hay 2 posibles formas de conseguir el resultado. ¿Ok? Entonces, no solamente tienes que marcar una, sino en este caso tienes que marcar 2. Hay algunas preguntas en las cuales te dice tienes que marcar 3 alternativas, ¿no? Entonces, de las 5, si tienes 5, tienes que marcar 3. ¿Ok? Y también hay algunas preguntas en las cuales solamente tú tienes que decir si es que es verdadero o falso. ¿Ok? Verdadero o falso. ¿Ok? Y este es un ejemplo del caso de estudio. ¿Ok?
Este es un ejemplo de caso de estudio, ¿no? Primero acá te dan una descripción del caso de estudio, te dan una receta para iniciar el caso de estudio, un overview del caso de estudio, cómo es el ambiente del caso de estudio, ¿no? Luego, los principales problemas con la data, ¿ok? Acá, luego, acá te especifican los requerimientos de reportabilidad. ¿Cuáles son los requerimientos que necesitas? Por ejemplo, acá te dice, ¿no? Un ejecutivo requiere una visual para que se muestre las ventas por región. ¿Ok? Luego acá, por ejemplo, te dice, ¿no? El gerente regional requiere una visual para analizar semanalmente las ventas y los retornos. ¿Ok? Entre otros requerimientos, ¿no? Entonces, algunos requerimientos de este ejemplo de caso de estudio, ¿no? Y luego, de cada caso de estudio vas a tener diferentes preguntas. Por ejemplo, esta es una pregunta y luego vas a tener más preguntas sobre el mismo caso de estudio, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos acá es que, bueno, el examen lo podemos dar en español y la lectura va a ser mucho más veloz, ¿no? Que si fuera en inglés. En inglés de repente nos vamos a demorar un poco y también tendríamos que tener un poco de rapidez de lectura, ¿no? Pero suerte ya el examen se puede dar en español. ¿Ok? Luego las formas de realizar el examen podemos darlo de forma presencial. Yo lo di también lo podemos dar de forma remota. En mi caso yo lo di en mi casa. ¿Ok? Yo ya tenía experiencia de haber dado otros exámenes internacionales desde casa, entonces no tenía de repente el temor de que se me vaya el internet, algún tema de seguridad. Ya tenía un poco más de... Bueno, ya no tenía el temor propio de darlo desde casa, ¿no? Entonces, en mi caso yo lo di desde casa y no tuve ningún inconveniente. ¿Ok? Para el examen remoto es necesario una identificación, ¿no? El Microsoft te pide que te identifiques con, en el caso de Perú, con el DNI. Tienes que mandarle fotos de adelante y de atrás del DNI. ¿Ok? Luego tu escritorio debe estar completamente vacío, debe estar en un cuarto solo, cerrado, ¿no? Microsoft te pide que le envíes fotos de izquierda, derecha, adelante y atrás, ¿ok? Y hay una persona que siempre te está monitoreando y mirando si estás mirando abajo, al costado, si estás haciendo algo, cierra los ojos, hace muecas. Siempre la persona de Microsoft está, bueno, de la empresa que está tomando el examen, está monitoreando, ¿ok? Entonces hay que tener bastante cuidado que nos anulen el examen. Tenemos que apagar los teléfonos solamente cuando vamos a enviar las fotos a Microsoft. Solo ahí debemos usar el teléfono, ¿no? Luego, yo recomendaría que lo apaguemos. No vaya a ser que nos llegue una llamada y la persona que cuide el examen pueda cancelarnos el examen. ¿Ok? También se puede dar en forma presencial. Bueno, en mi caso yo lo di remoto. De forma remota también puedes darlo también los fines de semana, lo cual es una gran ventaja también. ¿Okay? Luego, ahora ya entrando al temario, ¿no? Que es algo que es muy importante y va a ser muy provechoso para cada uno de nosotros, ¿no? Y acá también vamos a hacer un poco de las buenas prácticas, ¿no? Acá hay muy buenas prácticas que vamos a poder mencionar, ¿ok? Primero, como parte del temario tenemos preparar la data, ¿no? Que en el examen PL300 tiene un porcentaje de entre 15 y 20%, ¿ok? Conseguir la data de diferentes fuentes, ¿no? Como lo comenté, podemos obtener la data de un Excel, de una base de datos de Oracle, podemos obtener información de repente del mismo Primavera P6, de OneDrive, de SharePoint, ¿no? De formularios de Google, formularios de Microsoft. Tenemos que aprender cómo conectarnos con diferentes fuentes de información. ¿Ok? Luego acá hay un tema muy interesante que es la forma de modo de almacenamiento de información. Normalmente nosotros tomamos por defecto el modo import. ¿Ok? Ese es el modo, el normal, el que la mayoría conocemos y siempre hemos hecho. Import. Ese import básicamente es el Power BI siempre va a la fuente de datos y extrae toda la información y lo vuelve a cargar. Todo lo vuelve a cargar. Pero hay otros modos. Cuando tú manejas volúmenes muy grandes de información, podemos usar otro tipo de
de acceso a la información. Por ejemplo, esta se llama Direct, ahorita le menciono el nombre de esta forma de acceder, ¿no? Esta nueva forma de acceder, Direct, ahorita ya se me fue a la mente, ahorita les comento, pero con esta nueva forma de información, lo que hace Microsoft, lo que hace Power BI es solamente acceder a una copia, solamente como que refleja la información. No tiene que, Power BI no tiene que volver a cargar toda la información de nuevo, ¿ok? No es necesario. Entonces con esto ganas rapidez. Porque ¿qué pasaría si tú tienes un volumen de información muy grande? Entonces, cuando tú cargas la información de nuevo a Power BI, vas a esperar de repente 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, y va a demorar, porque tú vas a extraer grandes volúmenes de información, ¿ok? Entonces, no es muy recomendable usar el, el, la forma usual de importar la información, ¿ok? Direct Query, si no me equivoco, se llama esta nueva modalidad, ¿ok? Entonces hay que aprender a usar las dos formas de acceder a la información, ¿ok? Esto te toma el examen, ¿no? Normalmente te viene preguntas teóricas sobre este tema, también con respecto a limpiar y transformar y cargar la data. También acá tenemos que practicar bastante lo que es el Power Query, ¿ok? Tenemos que aprender a resolver las inconsistencias, a resolver los valores nulos y sobre todo a ver la calidad de la data, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la calidad de las columnas, acá lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver con este comando de la calidad de las columnas, acá podemos ver para cada una de las columnas la cantidad de datos válidos, ¿ok? La cantidad de datos que tienen error y la cantidad de datos vacíos, ¿ok? Entonces, eso lo puedes ver rápidamente, de un solo vistazo todas las columnas, ¿ok? Luego, por ejemplo, con esta opción de columna de distribución o distribución de columnas, acá puedes ver rápidamente cómo es la distribución de las columnas, ¿no? Y cuáles son los valores únicos. ¿Cuántos son los valores distintos y los valores únicos? Un ratito voy a emplear, acá se ve mejor, ¿no? Vamos a poder ver con la distribución de columnas cuántos valores son únicos y distintos, ¿no? En este caso, hay 11 valores distintos para esta columna, por ejemplo, ¿no? Y luego, con la opción de Column Profile, nosotros vamos a poder ver para cada columna la cantidad de datos vacíos, la cantidad de datos distintos, ¿no? Cuántos son ceros, el máximo y mínimo, ¿no? Una información más rica para cada una de las columnas, ¿ok? Nosotros seleccionamos otra columna y vamos a poder ver los datos para esa columna, ¿no? Entonces, esto también te evalúa el examen, ¿ok? Entonces, esto también tenemos que repasarlo a detalle, ¿ok? Luego, ¿cómo combinar las consultas, ¿ok? Y cómo resolver los diferentes problemas de importación, ¿ok? Es muy usual, ¿no? Cuando de repente nosotros en un Excel cambiamos el título de las columnas, o a veces añadimos nuevas filas, muchas veces se produce diferentes errores cuando cargamos la data. Entonces, acá hay que tener bastante cuidado y hay que saber cómo solucionar. El examen te da algunas preguntas en las cuales tienes que saber cómo resolver estos errores. ¿Ok? Como lo comenté acá, lo que comenté, ¿no? Cómo obtener la data de diferentes fuentes. ¿Ok? Podemos obtenerlo de diferentes archivos, carpetas, bases de datos, servicios en línea como SharePoint, como Google, ¿no? También podemos obtener data de la web, también, ¿no? De script R, entre otros, ¿ok? Incluso de Python también se puede obtener la data. Luego, el tema que había comentado, tenemos que saber cómo
combinamos las tablas, podemos usar la opción Merge, ¿ok? Cuando tenemos tablas que se complementan entre sí, ¿ok? Tenemos una tabla de repente con unas columnas y tenemos otra tabla con otras columnas, ¿ok? Y podemos complementarlas entre sí, ¿ok? Y también podemos usar la opción Append Query, ¿no? Cuando tenemos una tabla de repente de datos de un proyecto y tenemos otra tabla con los datos de otro proyecto, pero con las mismas columnas, ¿ok? Con las mismas columnas, o la mayor parte de columnas similares. Entonces acá podemos usar esta opción, ¿no? Vienen en el examen algunas preguntas sobre este tema, ¿no? ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos otro caso? ¿Ok? Luego el siguiente dominio es modelar la data, ¿ok? Acá nosotros tenemos que saber cómo definir las tablas. Luego, los roles de las tablas, podemos tener de repente tablas de dimensiones, ¿ok? Y tablas de hechos, ¿no? La tabla de dimensiones son las tablas normalmente que tienen algunos parámetros de agrupación, algunos tipos, categorías, y las cuales no se actualizan muy seguidamente, ¿ok? De repente el número de áreas, el tipo de recurso, o puede ser de repente, no sé, el género, algún rango de edades, de repente. Y la tabla de hechos es la tabla donde tenemos toda la información. Si tenemos, de repente puede ser la tabla de hechos, una tabla de ventas, tenemos todas las facturas que se generan de forma diaria, de forma mensual, de forma semanal, ¿ok? Entonces tenemos que saber diferenciar cuándo es una tabla de dimensiones y cuándo tenemos una tabla de hechos. Tenemos que saber definir la cardinalidad y la dirección de los filtros, ¿no? Si tenemos que definir cuándo vamos a usar una relación de uno a muchos, de muchos a uno, de uno a uno. Luego también tenemos que luego saber cómo crear tablas calculadas, ¿ok? Hay diferentes opciones para crear tablas calculadas, crear jerarquías, sobre todo cuando queremos, de repente tenemos un histograma y queremos ver nuestro histograma en el tiempo, queremos verlo de repente de forma mensual, y con un clic queremos verlo semanal, y con un clic también queremos verlo de forma diaria. También para eso se usan las jerarquías. Disculpen, queremos saber de repente, también necesitamos saber cómo crear columnas calculadas, también lo podemos usar. Luego, con lo que respecta a todas las funciones DAX, ¿ok? Las más importantes que tenemos que saber es, por ejemplo, Calculate, ¿no? Calculate es la principal función del DAX. Y en base a Calculate podemos usar diferentes otras funciones como Filter, entre otras, All Selected, entre otras. ¿Ok? También tenemos, el examen también te evalúa inteligencia de tiempo. ¿Ok? Hay varias funciones DAX de inteligencia de tiempo como Same Period Last Year o Parallel, entre otras. ¿Ok? También hay que saber las funciones DAX de inteligencia de tiempo, que son poco conocidas por la mayoría de profesionales que conozco, ¿no? Yo también no los conocía, pero para poder dar el examen he tenido que estudiar bastante sobre este tema de la inteligencia de tiempo, ¿ok? Luego también tienes que saber algunas funciones estadísticas, como poder sacar la media, el promedio, los percentiles, ¿ok? También se toman en el examen. Luego, cómo crear medidas semiaditivas, cómo crear medidas rápidas, también se evalúa. Y luego, este tema es muy importante, ¿no? Cómo optimizar el modelo, ¿ok? Muchas veces, de repente, las personas que son principiantes en tema de análisis de datos eh, realizan sus dashboards, pero para realizar un dashboard hay muchas alternativas. Hay varias alternativas para llegar a la misma solución. Pero lo que se procura y lo que Microsoft te alienta es poder optimizar este modelo, ¿ok? Muchas veces tenemos que remover información necesaria, columnas y filas innecesarias que van a mejorar la velocidad y van a mejorar nuestro modelo, ¿ok? También hay muchas veces que tenemos malas prácticas de crear muchas medidas
y algunas medidas que son muy repetitivas y a veces nos llevan a bucles. Acá Microsoft te alienta a poder usar de forma adecuada las medidas. Igual las relaciones. He tenido ocasiones en que he visto un modelo de datos que si bien es cierto funciona, pero cuando ves el modelo de datos, ves una maraña de relaciones de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, y esto es inmanejable, muy difícil de poder monitorear, muy difícil de poder hacer cambios porque no se entiende nada, ¿no? Entonces hay que saber y hay que optimizar el modelo de información. No es crear una relación acá y a ver si me funciona, también voy a probar, si me funciona, creo relaciones por todos lados y al final sale una maraña de relaciones que ni siquiera la persona que lo ha hecho lo entiende, ¿no? Y muchas veces cuando quieres hacer un cambio o una mejora, se dificulta todo. Y lo peor de todo es que el programa piensa y se demora en procesar la información. ¿Ok? Entonces, acá viene el tema de optimizar el modelo. ¿Ok? Como lo comenté, acá acá tenemos diferentes tablas. Esta es, por ejemplo, una tabla de dimensiones, ¿ok? Tabla de dimensiones de territorios, por ejemplo, nuevos países, productos, las categorías de productos, ¿no? Y acá tenemos la tabla de hechos, ¿no? La tabla, por ejemplo, en este caso, en la cual se van a ir registrando las ventas de forma diaria, de forma horaria incluso, ¿ok? Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo vincular las tablas con las relaciones, ¿ok? Puedes tener una relación de muchos a muchos, de uno a muchos, de uno a uno, y acá estableces la dirección, ¿ok? Y acá establece, por ejemplo, si tú puedes tener de repente entre dos tablas diferentes, dos relaciones a tres, pero con este check tú activas cuál de las relaciones va a ser la vigente y la que va a estar activa. Y hay una función especial que se llama Use Relationship, en la cual tú puedes especificar en las funciones DAX cuál es la relación que quieres activar para una medida específica. ¿Ok? Ese es un tema un poquito avanzado que también te toma el examen. ¿Ok? La función se llama Use Relationship. Ok, luego pasamos a ver lo que es la visualización y el análisis de la data. Acá tenemos un 25 y 30% del examen, ¿ok? Acá tenemos la creación de reportes, por ejemplo, un tema muy bueno, muy beneficioso es, por ejemplo, aplicar los filtros, los slicers y las buenas prácticas para realizar filtros, ¿ok? Cómo personalizar nuestros dashboards. Por ejemplo, acá tenemos la función de Q viene de preguntas y answer. ¿Ok? A viene de respuesta, ¿no? Preguntas y respuestas. ¿Ok? Acá viene algo muy bonito de Power BI, que no, consiste básicamente en que de repente un usuario cualquiera quiere generar gráficos de forma rápida, sin necesidad de ir a la forma convencional. Entonces, con esta característica y usando inteligencia artificial, tranquilamente cualquier persona puede colocar puede tipear, por ejemplo, puede tipear ventas por departamento o ventas por semana. Lo escribes, lo tipeas y automáticamente el Power BI, usando inteligencia artificial, te va a crear los gráficos correspondientes, ¿ok? Esto es algo muy interesante que he podido ver y también se evalúa en el examen, ¿ok? La característica de preguntas y respuestas. Luego también tooltips, el uso de tooltips, que son ventanas emergentes. Cuando uno va a pasar, de repente estamos en un dashboard, por ejemplo, en este ejemplo, acá tenemos un dashboard, y nosotros, por ejemplo, pasamos nuestro cursor por este punto, se va a desplegar automáticamente una ventana emergente, donde acá vamos a poder ver otras características más detalladas del punto que nosotros queremos visualizar. ¿Ok? Eso se llama tooltip. ¿Ok? También cómo aplicar un ordenamiento. Acá, por ejemplo, tenemos la función top n, ¿ok?
para poder, colocar de mayor a menor cada uno de los datos que nosotros queramos ordenar, ¿ok? Podemos hacer un top 10, de repente podemos colocar, de repente queremos un gráfico del top 10 de los 10 primeros vendedores en la semana, en el mes. De repente podemos tener de repente un agrupamiento de las principales áreas que más han aportado en ventas a la empresa en un determinado periodo de tiempo. Para eso usamos el top N. Y también, por ejemplo, tenemos otra función como el rank X, ¿ok? También que nos sirve para poder realizar un ranking de los principales productos o ventas o lo que nosotros queramos ordenar, ¿ok? También tenemos una opción que es muy importante, que es sincronizar los slicers. ¿Cómo vamos a sincronizar los slicers, no? Por ejemplo, nosotros imaginemos que tenemos varias páginas en nuestro dashboard, y nosotros tenemos un slicer en la primera página y queremos que nosotros cuando apliquemos determinada opción en el slicer de la primera página, automáticamente se replique este filtro a las demás páginas. Entonces, para esto usamos la sincronización de los slides, ¿ok? Esto también te evalúa el examen. Luego, identificar los outlines te sirve para poder identificar los puntos que no guardan relación con todo el parámetro de la data, ¿no? Normalmente en la información tenemos algunos puntos que se escapan, están muy por encima del promedio o muy debajo del promedio. Entonces, con esta opción, nosotros podemos identificar cuáles son los puntos de la información, que los cuales tienen información un poco distinta a las demás, ¿ok? Distinta al patrón normal que tenemos en el resto de la información. Hay diferentes funciones, como los clústeres, ¿ok? Que se usan, para este fin, ¿ok? También te evalúa el examen sobre este tema. Luego, también tenemos acá, por ejemplo, cómo crear líneas de referencia con Analytic Ant, ¿ok? Acá, por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos un histograma de las ventas por semana de los diferentes vendedores de algún departamento. Entonces nosotros queremos de repente colocar una línea promedio para ver cuántos vendedores han vendido más del promedio. También, o de repente podemos colocar una línea del percentil 80. También lo podemos hacer con el panel analítico, ¿ok? Podemos de repente colocar una línea de la media o también la mediana. Podemos colocar diferentes líneas de referencia a nuestros histogramas, ¿ok? A través de esta funcionalidad. También se evalúa en el examen. ¿Ok? También tenemos que saber utilizar los diferentes tipos de gráfico para las características que nosotros queremos mostrar, ¿no? Por ejemplo, tenemos tablas, matrices, velocímetros, ¿no? Tarjetas, ¿no? Gráficos de barras, gráficos de líneas, entre otros, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la descomposición, ¿no? La descomposición de árbol también es muy usada, también hay algunas preguntas sobre este tema, y acá está el tema de los clústeres, ¿no? Donde nosotros podemos, en este diagrama de Skater, nosotros podemos diferenciar diferentes comportamientos, ¿no? Diferentes partes, diferentes grupos de la información, ¿no? Por ejemplo, este es un gráfico de ingresos por la edad, ¿no? Por ejemplo, vemos que en este rango acá tenemos, por ejemplo, la gente que está más o menos en el orden de los 30 años, tiene este comportamiento de sus ingresos, ¿no? Pero ya, por ejemplo, acá a los 60 años ya tienes este nivel de ingresos, ya a los 90 tienes este nivel de ingresos, y hay algunos que tienen este nivel de ingresos, ¿no? Entonces acá el Power BI, a través de los clusters, te permite automáticamente clasificar las diferentes categorías de la información, ¿no? Eso también viene algunas preguntas en el examen. ¿Ok? Y esta es la característica de preguntas y respuestas que hace uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Ok? Acá nosotros podemos tipear, de repente nosotros no conocemos mucho Power BI, entonces acá nosotros tranquilamente, cualquier persona puede tipear.
por ejemplo, ¿no? Yo quiero las ventas por semana, quiero, quiero el top 10 de los vendedores en el mes de febrero, ¿ok? Acá solamente tipeamos lo que queremos y automáticamente el Power BI te va a generar el gráfico, ¿ok? Entonces, esta es una función muy importante y sobre todo hecha para las personas que todavía no manejan mucho el Power BI o lo conocen como nivel usuario, ¿ok? Este tema también te evalúa el examen, ¿ok? Y finalmente ya tenemos el dominio de el Power Service, ¿ok? Para aplicar la seguridad de la información, ¿ok? Acá, por ejemplo, tenemos funciones importantes como el Low Level Security, ¿ok? Que principalmente nos sirve para, imaginemos que nosotros manejamos toda la data de un portafolio de proyectos, ¿ok? Tenemos toda la data de cada uno de los proyectos que conforman nuestro portafolio, pero también tenemos, de repente, gerentes de proyectos, ¿ok? Imaginemos que tenemos 5 proyectos, entonces, al gerente del proyecto 1, yo solamente le voy a permitir que vea la data, la información de mi proyecto 1. ¿Por qué este gerente del proyecto 1 va a poder ver la información del proyecto 5? No es necesario, ¿no? Y por seguridad, por confidencialidad de la información, no debería acceder a esta información, ¿ok? Solamente debería ver la información de su proyecto. Entonces, para eso se definen roles y se usa el Role Level Security, ¿no? Esto es exclusivo de Power BI Service, ¿ok? Acá lo vemos, ¿no? Los roles sí los tenemos que definir en Power BI Desktop, pero ya la configuración del Role Level Security ya lo vemos en Power BI Service, ¿ok? También tenemos que ver cómo manejamos los workspace o áreas de trabajo, ¿no? Cómo crear, cómo configurar los accesos. Tenemos que saber a quién nosotros le damos el acceso de solo visor, el acceso de miembro, acceso de administrador, ¿no? Y cada uno de estas categorías, qué niveles de información y de parámetros puede tener, ¿no? Por ejemplo, los miembros de los workspace pueden añadir otros miembros, ¿no? Pero, por ejemplo, los que tienen la categoría de visor, ellos no pueden añadir, solamente pueden visualizar la información. Los visores no pueden añadir nueva información, nuevos dashboards a mi workspace, ¿no? Tenemos que saber esas características, ¿no? Sin embargo, el administrador sí puede añadir diferentes personas al área de trabajo, puede expulsar o retirar algunas personas del área de trabajo, puede eh, añadir diferentes dashboards o nuevos conjuntos de datos al workspace también. ¿Ok? Tenemos que diferenciar las diferentes funciones y roles de cada uno de los miembros del workspace. ¿Ok? También acá tenemos dos funcionalidades muy importantes, que es el Schedule Refresh y el Incremental Refresh in real time data. ¿Ok? ¿Para qué usas la actualización programada o Schedule Refresh? Lo usas principalmente, por ejemplo, imaginemos que yo tengo un proyecto y y este proyecto vamos a ingresar data de forma diaria. Entonces, con esta función yo no necesito ir a mi Power BI y ir pulsando la opción de actualizar todos los días, sino yo especifico que la información, mi dashboard, se cargue de repente 2 veces al día, a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana. Entonces, eso yo lo especifico acá lo especifico. Entonces, mi dashboard automáticamente se va a actualizar la información a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana todos los días, sin necesidad de que yo pulse ningún botón. Para eso se usa el Schedule Refresh, ¿ok? Y luego el Incremental Refresh, ¿para qué se usa? Imaginemos que yo tengo un volumen tremendo de información, tablas por todos lados, tanta información que cuando yo quiera actualizar, me voy a demorar de repente, me puedo demorar de repente más de 1 minuto, 2 minutos de tanta información,
que yo tengo. Pero muchas veces nosotros actualizamos solamente una tablita nada más. Entonces, ¿para qué yo voy a volver a cargar toda la información del año pasado, de hace 2 años, 3 años? ¿Para qué volvería a cargar? No tiene ningún sentido, ¿no? Y si volvemos a cargar data tan antigua, lo que va a hacer nuestro modelo es pensar y pensar y pensar. Y nos vamos a demorar en refrescar la información. Entonces, a través de incrementar refresh, nosotros vamos a especificar la data de cuánto tiempo nosotros queremos solamente extraer la información. De repente yo solamente voy a extraer la información de la última semana. O de repente máximo de las 2 últimas semanas. Entonces solamente va a leer la información, va a refrescar la información de las 2 últimas semanas, nada más. Y del resto de los meses pasados, de hace 1 año, 2 años, ni siquiera lo va a tocar. ¿Ok? Entonces esto nos va a dar mucha velocidad a la hora de cargar la información. ¿Ok? Estas dos funcionalidades se pueden hacer y se configuran en Power BI Service. ¿Ok? Y estos temas son muy evaluados en el examen. ¿Ok? Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y bueno, finalmente para ya ir cerrando el webinar, unas recomendaciones finales es, yo recomiendo tener por lo menos un par de años de experiencia en reportabilidad en tiempo real en Power BI, usando Power BI, para poder aplicar este examen, ¿no? Porque si una persona no tiene la experiencia necesaria o no se ha enfrentado a problemas de reportabilidad en sus proyectos o en su área de negocio, difícilmente va a poder resolver los casos de estudio. Los casos de estudio son muy bien planteados, como si fueras tú un consultor, ¿no? Te plantea el problema de una organización y tú tienes que pensar como consultor y cómo solucionar los problemas que se ponen en juego, ¿no? Entonces, preferible, yo creo que entre 1 año, 2 años de experiencia manejando reportabilidad en tiempo real, yo creo que es recomendable, ¿ok? Luego, en el propio examen, tener un control del tiempo, ¿no? Como lo dije, más o menos tenemos 2 minutos por cada pregunta, ¿ok? Más o menos. Entonces, no tenemos que demorarnos más de 2 minutos, ¿no? Como máximo 2 minutos, pero no más. Y darle un poco más de tiempo a los casos de estudio, que normalmente es la parte final del examen. ¿Ok? Sí o sí, como hemos visto en este último examen PL300, evalúan más, casi el 25% del examen te viene sobre Power BI Service, ¿no? Que es el servicio en la web de Power BI, ¿no? Practicar bastante sobre la actualización incremental, practicar sobre los temas de cómo administrar nuestras áreas de trabajo, practicar bastante el tema de la actualización programada, lo que hemos visto hace algunos momentos, es muy recomendable. Programar el examen un fin de semana, en la mañana, sobre todo, descansar un día anterior, como siempre lo recomiendo. Otra recomendación es realizar exámenes de simulación para conseguir al menos un 75% de puntuación, ¿no? ¿Ok? Y programar cuando luego de tus simulaciones tienes un 75-80% de preguntas, es bueno que programes tu examen lo más pronto, ¿no? Porque la memoria es frágil y puedes olvidarte algunos conceptos, ¿ok? Y luego, dependiendo de la experiencia que tengamos nosotros, hacer un plan de estudio de 1 a 3 meses, ¿no? Como lo digo acá, dependiendo de nuestra experiencia como analista de datos. ¿Ok? Si de repente nosotros somos ya unos analistas de datos ya experimentados, con más de 3, 4 años de experiencia, de repente necesitamos solamente 1 mes para repasar algunos conceptos, ¿no? Porque ya tenemos toda la práctica acumulada de varios años. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que, con esto concluimos el primer bloque de preguntas. Ahí, Mariana, no sé si tienes algunas consultas de los participantes. Sí, correcto. En este caso, el participante Jesús Salinas ha realizado esta consulta. Si es necesario tener experiencia en reportabilidad para aplicar el examen. Bueno, sí, justo el primer tema que estamos comentando, ¿no?
Es recomendable, como lo digo, tener al menos, yo creo que en 1 año, 2 años de experiencia, sobre todo por el tema de los casos de estudio. Los casos de estudio sí se toman casos muy reales, ¿no? Se te evalúan temas como si tú fueras casi un consultor. Entonces, yo recomiendo entre 1 año, 2 años de experiencia eh, realizando reportería en tiempo real, ¿no? Y conociendo la herramienta de Power BI. Sí. Correcto. Asimismo, también tenemos una siguiente pregunta de Eric Vargas. La consulta es, ¿vienen preguntas de Power BI Service? Sí, 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 como lo hemos comentado, el, el porcentaje de preguntas de Power BI Service es aproximadamente entre 20 y un 25% del examen. Casi la cuarta parte del examen vienen preguntas sobre Power BI Service. ¿Ok? Sí, es correcto. Hay que estudiar bastante Power BI Service también. Es muy recomendable. Claro. También tenemos la siguiente pregunta de Diego Paucar. La consulta es, ¿van a tocar estos temas que se ha expuesto en el curso de primavera y Power BI? Ah, correcto. Sí, muy buena pregunta. Bueno, respondiendo a la pregunta, sí, vamos a iniciar el día lunes 14 de marzo el curso de Planning and Scheduling con Primavera y Power BI. En este curso vamos a tener 15 horas de capacitación en, en Power BI, 18 horas en Primavera P6 y sobre todo en la parte de Power BI estas 15 horas van a estar alineados a cada uno de los temas que hemos visto en este webinar, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos temas tan interesantes que son evaluados en el PL300 y en el DA100. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de las áreas de los dominios y áreas de conocimiento que Microsoft recomienda aplicar para poder ser un buen analista de datos. ¿Ok? Sí, cada uno de estos temas, de repente cada uno de estos temas que hemos tocado, vamos a verlos en el curso que vamos a iniciar este lunes 14 de marzo. En este caso, el participante Saúl Tapia consultó si el curso Power BI está alineado a las buenas prácticas de Microsoft. Ah, sí, correcto. Como lo había mencionado, el curso que vamos a dictar a partir del día lunes 14 de marzo está alineado a las buenas prácticas que Microsoft recomienda. ¿Ok? Entonces se van a llevar muy buena información. Vamos a explayarnos en cada uno de los temas que hemos tratado. Vamos a dar primero la parte teórica y ejemplos prácticos de la vida real, cómo aplicar cada uno de los conceptos y las buenas prácticas para ser un buen analista de datos. ¿Ok? Sí. Como última pregunta, el participante Katiana Olivares consulta si es necesario saber un poco de Power BI para el curso. Ah, bueno, no es necesario que sepan Power BI, eso sí que tengan muchas ganas de aprender. Si no sabes Power BI, no te preocupes porque en el curso vamos a arrancar desde cero, ¿ok? Desde cero vamos a empezar a hacer nuestros primeros dashboards y poco a poco vamos a ir pasando de un nivel básico, intermedio y tocando estos temas que son muy, ya yo diría, entre intermedio y avanzados, que nos van a ayudar mucho cuando nos enfrentemos a casos reales en cada una de nuestras organizaciones y proyectos. ¿Ok? Entonces, si no conoces Power BI, pero tienes muchas ganas de aprender, entra al curso, ¿no? No necesitas conocerlo, porque te vamos a enseñar desde cero el Power BI. Claro. El alumno, el participante Luis Orozco también ha mencionado dónde se puede obtener más información de Power BI. Ah, ok, ok. Sí, también más información sobre Power BI, bueno, aparte en el curso que vamos a dar, también acá en la misma página de Microsoft tenemos una cantidad de información. Mira, acá como puedes ver, acá tenemos diferentes tutoriales en el cual el mismo Microsoft te va dando ejemplos, la parte teórica y diferentes ejemplos sobre cada uno de los temas que hemos visto y que se evalúan, ¿no? Acá
puedes ir buceando y puedes ir aprendiendo varios temas relativos al análisis de datos con Power BI, ¿no? Esta es una de las principales lugares donde yo accedo a poder buscar y poder investigar. En este caso, el participante Luis Matías consulta si él ya cuenta con experiencia en el uso del Power BI para el control de proyectos, ¿qué debería de reforzar o estudiar? Ah, correcto. Bueno, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Comento mi caso, yo sí también tengo experiencia en Power Query, limpiar información, transformar data, también en los diferentes tipos de visualizaciones, donde sí, de repente no conocía, de repente no mucho el Power BI Service, ¿no? Entonces en Power BI Service tuve que prepararme bastante, acceder a bastante información, investigación, conocer el tema de la seguridad a nivel de filas, el tema que habíamos comentado, las actualizaciones programadas, pues, los temas de administración de inquilinos en Power BI Service, ¿no? Todos esos temas son necesarios que se conozcan a detalle, ¿no? Entonces, si es que de repente no conoces mucho sobre ese tema, sí te recomiendo que puedas investigar y estudiar mucho sobre ese dominio, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, que te viene casi un 25%, la cuarta parte del examen, sobre Power BI Service. ¿Ok? Ese sería mi recomendación. En este caso, el participante Pablo Cárdenas menciona lo explicado en el caso de lo que se ha exponido. En este caso, para aplicar el examen de Microsoft, te pide una experiencia mínima de uso de Power BI o solamente es una recomendación de los 2 años. Ah, correcto. Bueno, como requisitos para el examen Power, solamente el único requisito que te pide es pasar el examen, nada más. No te dice que adjuntes a un certificado de trabajo donde diga que has trabajado como analista de datos, sino que es una recomendación que yo podría dar porque sobre todo en los casos de estudio te enfrentas a problemas reales, ¿no? Entonces, si tú tienes una experiencia, ¿no? De mínimo 1 año y medio, 2 años, vas a sentir mucho más seguro y vas a poder resolver estos casos de estudio de una buena manera, ¿no? Pero no, estrictamente Microsoft no te pide que tengas experiencia. Es solamente una recomendación que les podría brindar, ¿no? Claro. Bueno, esas serían todas las consultas por el momento. En el caso que algún participante tenga una inquietud o duda, podría activar su micrófono o mencionar su consulta acá mediante el chat. No sería todo. Gracias. Ok, muchas gracias, Mariano. Entonces, finalmente, solamente, bueno, muchas gracias a todos por su participación y solamente en el curso de Planning and Scheduling con Primavera y Power BI que vamos a empezar el día 14 de este mes, de 8 a 10, en los cuales vamos a tener 18 horas a cargo del ingeniero José Carlos Quispitupa, ¿no? Que es senior en control de proyectos. Ahorita está trabajando él en Angloamérica, ha trabajado en diferentes empresas como Bechtel, Ausenco, Minera Chinalco, entre otras. Y luego vamos a tener 15 horas de Full Power BI. Vamos a tocar cada uno de los temas que hemos tocado en esta charla, alineados a las buenas prácticas de Microsoft, ¿no? Que hay pocas empresas que te dan este plus, ¿no? He visto muchas empresas que enseñan Power BI, pero no están alineados a las buenas prácticas que el mismo proveedor, el mismo fabricante te brinda, ¿no? Entonces, un tremendo valor agregado a este curso es que toda la información que vamos a ver en el curso, todos los ejemplos van a estar alineados a estas buenas prácticas, ¿no? Y somos instructores debidamente certificados por Microsoft, en mi caso, y en el caso de José Carlos Quititupa, por Oracle. ¿Ok?
Eso es todo. Muchas gracias por su participación y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por participar.